Ok, chicos, en nuestra secuencia habitual ya de clases de cada 2 semanas, ¿no? Hoy les voy a dar las pautas para un tema que es, eh, digamos, no es un tema fijo que viene en las preguntas de admisión, pero que a veces se presenta como pregunta de admisión. El tema lleva por título Movimiento armónico simple, ¿ya? Y como acá van a poder observar en las animaciones, en la primera que vemos, una especie de bloque, ¿no? Eh, que está siendo movida por un resorte, ¿ya? Y lo que vemos ahí es un movimiento de ida y de vuelta, o sea, se trata de un movimiento oscilatorio. Y de eso se encarga el movimiento armónico simple, ¿no? De estudiar el movimiento de ida y de vuelta que realizan los cuerpos. A eso se le va a conocer como el movimiento oscilatorio. Y para complementar a ese movimiento oscilatorio, también vamos a ver acá al péndulo simple, ¿no? Que es un dispositivo que está formado, es muy sencillo, está formado por un cuerpo, ¿no? Con un hilo, sujetado mediante un hilo. Y cuando ese cuerpo se lo aleja un poquito nada más de la vertical y lo soltamos, entonces se va a dar nuevamente el movimiento oscilatorio de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Así que en ambos casos tenemos movimientos de tipo oscilatorio. Ahora, vamos a definir primero qué cosa es un movimiento oscilatorio. Acá en el texto dice, un movimiento oscilatorio es aquel movimiento en el cual el cuerpo se mueve hacia uno y otro lado respecto de una posición de equilibrio. ¿Ok? O sea, vamos a tener una posición inicial o posición de equilibrio, ¿no? Donde en teoría no debería haber movimiento, ¿no? Pero cuando se da una ligera deformación, soltamos el resorte. ¿Qué va a hacer? Si inicialmente lo comprimimos, el resorte lo que va a tratar es de recuperar su estado inicial. O si lo estiramos, el resorte va a tratar de recuperar su estado inicial. ¿Ya? Miren, acá algo bien sencillo. Si tenemos una base y en esta base está una especie de barra que se puede deformar, si a esta barra se la lleva hasta una cierta posición, la desviamos de su posición de equilibrio y luego lo soltamos, esta, esta barra va a tratar de regresar a su posición de equilibrio. Pero cuando lo hace, llega a esta posición de equilibrio con una velocidad máxima. Así que, como la velocidad en la posición de equilibrio va a ser máxima, no le va a alcanzar para que se detenga ahí, sino que va a pasar para el otro lado. Y a medida que va pasando al otro lado, su velocidad va disminuyendo. Hasta que se hace cero y se queda ahí, no, va a regresar. Y así, ida, vuelta, ida, vuelta. Ese movimiento de vaivén, como dice acá en el texto, es un movimiento de tipo oscilatorio. Pero ese movimiento va a cumplir ciertas reglas. Así que eso es lo que vamos a descubrir en esta sesión. Ahora, el movimiento armónico simple, por sus iniciales MAS. ¿Qué es? Es un movimiento de tipo oscilatorio, o sea, hay la ida y el retorno, la ida y el retorno, que se repite en intervalos iguales de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cada oscilación va a demandar el mismo tiempo. No es que una oscilación sea más duradera que la otra, ¿ya? Cada oscilación demanda el mismo tiempo.
Y además se realiza con una trayectoria con tendencia a la línea recta, o sea, no vamos no vamos a encontrarnos con trayectorias que sean de tipo curvilíneo, siempre con una tendencia a moverse en línea recta. Y acá un ejemplo claro, ¿ya? Un ejemplo claro de lo que sería un movimiento armónico simple. Un objeto que está en su posición de equilibrio. En la posición de equilibrio, ¿qué va a ocurrir? Que el resorte no va a sufrir ningún tipo de deformación, ¿ya? No se va a deformar. Pero después, ¿qué va a ocurrir? Que el objeto va a sufrir la acción de una fuerza deformadora. Y esa fuerza deformadora puede ser de estiramiento o puede ser de compresión. O sea, lo puedes llevar, lo puedes estirar al resorte o lo puedes comprimir. Y hasta donde se lo lleve, a esa posición se le va a llamar la posición extrema, ¿ya? Ahora, si desde la posición extrema se suelta a este objeto, o mejor dicho, si retiramos a la acción de la fuerza deformadora, ¿qué va a pasar? El resorte va a tratar de recuperar su dimensión inicial y va a haber un movimiento hacia la izquierda. Pero a medida que va acercándose a la posición de equilibrio, esta masa va a adquirir mayor velocidad. De modo que cuando llega a la posición de equilibrio lo hace con una velocidad máxima. Así que es imposible que se detenga ahí. ¿Qué va a hacer? Va a pasar hacia la izquierda. Y a medida que va yéndose hacia la izquierda, va a comprimir al resorte. Y a medida que se va comprimiendo el resorte, la velocidad va disminuyendo. Hasta que ya no puede comprimirlo más, la velocidad se hace cero. ¿Y qué va a pasar? Regresa. ¿Ya? Regresa, pasa al otro lado, vuelve, regresa, vuelve. Así. Eso es el movimiento oscilatorio. Y a eso se le conoce como el movimiento armónico simple. Ahora, este tema, chicos, es bastante formulero. Ustedes conocen las fórmulas y los ejercicios se resuelven. Pero como vamos a tener fórmulas, nosotros debemos identificar qué cosa es cada componente de las fórmulas. Y acá la terminología, los conceptos de importancia. Ya les hablé de la posición de equilibrio, ¿no? Y de las posiciones extremas. Nosotros vamos a tener que la distancia entre la posición de equilibrio y una posición extrema se lo va a representar con la letra A y se le va a llamar amplitud, ¿ya? Amplitud. Ahora, una oscilación simple, ¿qué es? Es el movimiento que realiza un cuerpo al ir de una posición extrema hasta la otra. Si va desde un extremo A hasta el otro extremo D, a eso se le llama oscilación simple. Pero también vamos a tener otro concepto que se llama oscilación doble o también oscilación completa, que es el viaje de ida y de vuelta. O sea, va de una posición extrema a otra y regresa a la posición inicial. A eso se le llama la oscilación doble. ¿Qué más? Periodo. Este término lo vimos en el movimiento circunferencial. En el caso del movimiento circunferencial, el periodo era el tiempo que necesitaba un móvil para que dé un giro completo. Acá, en el movimiento armónico simple, el periodo es el tiempo que emplea en dar una oscilación completa, o sea, el viaje de ida y de vuelta. ¿Ok? La frecuencia es el recíproco del periodo, o sea, nos indica cuántas oscilaciones completas dará un cuerpo por unidad de tiempo. La elongación, ¿qué cosa es? Es la deformación que sufre el resorte.
O también en este caso se le conoce como la distancia entre la posición de equilibrio y la posición del cuerpo en un instante cualquiera. Pero cuando el objeto llega al extremo, ahí vamos a tener a la elongación máxima, que se llama amplitud, y ya les comenté eso, ¿ya? Es la distancia existente entre la posición de equilibrio y cualquiera de las posiciones extremas, ¿ya? Estos son los conceptos de importancia. Ahora, chicos, vamos con las fórmulas, ¿no? Las expresiones matemáticas que vamos a utilizar en el movimiento armónico simple. Solamente para hacerles recordar la ley de Hooke. Con la ley de Hooke nosotros podemos determinar el módulo de la fuerza deformadora, ¿ya? Que en este caso va a ser igual a la fuerza elástica, ¿no? Entonces la fuerza deformadora va a ser igual a K por X, constante del resorte multiplicado por la deformación. Y chicos, yo les pediría que poco a poco vayamos anotando esas formulitas para que en el momento que nos toca resolver un problema, sepamos qué fórmula vamos a utilizar. ¿Ya? Eso sí les pido. Ahora, el periodo de oscilación, ¿qué va a ser? El, de un extremo a otro, por ejemplo, de izquierda a derecha, va a emplear un tiempo T1 y para que regrese un tiempo T2. El periodo va a ser la suma de esos dos tiempos, que normalmente van a ser iguales. ¿Ya? Van a ser iguales. Y ahora, cuando tenemos un sistema, cuando tenemos un sistema bloque resorte, podemos calcular el periodo, ¿ya? Y el periodo de oscilación responde a esta fórmula. 2pi por la raíz cuadrada de la masa del bloque entre la constante, ¿ya? Y ese periodo, ¿en qué nos va a salir? Nos va a salir en unidades de tiempo, ¿ya? 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la constante. ¿Ok? Por favor, esta formulita, sobre todo la del periodo, eh, tómenle una notita, por favor. A ver, mientras tanto, ¿cuántos están conectados? 23 estudiantes. Muy bien. ¿Todos son de ciencias o hay alguien que ha venido de integral? Porque se hizo la invitación también a los chicos de integral. Yo soy de integral, profesor. Ah, ya, ya. Muy bien. Bienvenida, hija. Ya, ya debe estar anotado esto. Entonces, ahora, ¿qué cosas se van a medir en el movimiento armónico simple? Son tres cosas: posición, velocidad y aceleración. Son las tres cosas que vamos a medir en un movimiento armónico simple. Y a cada una le va a corresponder una ecuación. Ahora, un elemento que viene en las fórmulas, en las ecuaciones del movimiento armónico simple es la frecuencia cíclica, ¿ya? Que lo vimos lo vimos nosotros en la clase de movimiento circular, pero lo vimos con el nombre de velocidad angular. Acá es lo mismo. La frecuencia cíclica es como la velocidad angular, 2pi sobre el periodo o también 2pi por la frecuencia. Y ahora sí, la primera ecuación, la ecuación de la posición. Como el movimiento armónico simple es un movimiento cíclico, es un movimiento que se va a repetir, lo debemos expresar como una función también del mismo tipo, una función cíclica, que se repita de manera continua.
Entonces acá lo que se utiliza son las razones trigonométricas. La razón trigonométrica seno y la razón trigonométrica coseno que se repiten cada cierto ángulo. ¿Ya? Entonces para la posición nosotros vamos a tener esta fórmula. Parece muy compleja, pero va a tener sus truquitos, chicos, ¿ya? La posición en cualquier tiempo t es igual a la amplitud por el seno de ¿quién? De la frecuencia cíclica por el tiempo más este simbolito que se llama la fase inicial, que depende exclusivamente de las condiciones iniciales del movimiento. ¿Ok? Pero acá lo importante es amplitud y frecuencia cíclica. Este I significa que está en el eje X y M metros, ¿ya? Porque la posición se va a medir justo en esa unidad, en metros, ¿ya? La fase inicial, y como les dije, su valor depende de las condiciones iniciales, que son la posición y la velocidad inicial. ¿Ya? Por favor, esta formulita también anoten, ¿ya? Anoten, por favor. Posición en cualquier instante del tiempo es amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Ahora, el más o el menos, ¿de qué depende? El más si el objeto está a la derecha de la posición de equilibrio. El menos si está a la izquierda de la posición de equilibrio. Ahora, lo siguiente, la siguiente magnitud que se va a medir es la velocidad, ¿ya? La velocidad se lo puede encontrar mediante una operación del cálculo que se llama la derivación. Nosotros sacamos la derivada de la posición y vamos a encontrar a la velocidad. Y acá está su expresión matemática. La velocidad en cualquier instante de tiempo es frecuencia cíclica por la amplitud por el coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. El I es porque normalmente se lo asume en el eje X y metro por segundo, que es la unidad en la cual se mide la velocidad. ¿Ya? Entonces, velocidad en cualquier tiempo es frecuencia cíclica por la amplitud por el coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. O también podríamos expresar a la velocidad como la frecuencia cíclica por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Eso se puede demostrar con un poquito de identidades trigonométricas, ¿ya? Frecuencia cíclica por la raíz cuadrada de a cuadrado menos la posición elevada al cuadrado. Miren, dos formas diferentes de poder expresar a la velocidad. Ya, no se asusten, chicos. Aparentemente estas fórmulas son colosales, pero no. Ya se van a dar cuenta que en el momento de aplicarlo son bastante sencillas. Ya. Eh, Continúo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, la aceleración. La aceleración también viene a ser la derivada de la velocidad y lo vamos a expresar mediante la fórmula frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. ¿Ya? Acá me faltó algo. ¿Ya? La aceleración lleva por unidades
¿ya? Lleva por unidades al metro por segundo al cuadrado. Eso es lo que me faltó acá colocar. Y lo voy a corregir. Metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? La unidad de la aceleración. Y ahora, pero, miren chicos, la fórmula de la posición es amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Si esto lo colocamos acá, tendríamos otra expresión para la aceleración, que es aceleración es igual a menos la frecuencia cíclica al cuadrado por la posición. Frecuencia cíclica al cuadrado por la posición. El signo menos indica que la aceleración, ya, que la aceleración y la posición siempre van a ser de direcciones contrarias, ya, aunque a este criterio de los signos lo vamos a sacar la vuelta cada rato, ya, porque siempre nos vamos a, digamos, nos vamos a inclinar por los valores positivos, ya. Ahora, la aceleración máxima. La aceleración máxima que va a tener un oscilador armónico va a ser cuando responde a W cuadrado por A, que es frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud. ¿Y esto dónde se va a No dar? le pegue. ¿Sí? Sí, discúlpame. Disculpa, profesor. Ya. Esa Esa aceleración máxima, ¿dónde se va a dar? En los extremos, ¿ya? Siempre cuando el oscilador armónico esté en una posición extrema, vamos a tener aceleración máxima. Mientras que la velocidad, la aceleración mínima se va a dar en la posición de equilibrio. ¿Y por qué la aceleración va a ser la mínima ahí? Porque justo en la posición de equilibrio, el oscilador va a pasar con la velocidad máxima, ¿ya? Justo en la posición de equilibrio, cuando x vale cero, la velocidad va a ser la máxima. A ver acá también unos segunditos para que hagan el copiado. Ya, 24 estudiantes ahorita. Hijos, continuamos entonces. Esto igual, les voy a enviar el PDF al final de la clase. Ya saben que esta presentación la convierto a PDF, les comparto y además también subo el video al YouTube. Así que van a haber opciones para, si es que no anotaron o si se perdieron algún detalle, para verlo nuevamente. Ya. Ahora vamos con el péndulo simple. ¿Ya? Un péndulo es un dispositivo que va a estar constituido, va a estar formado por una masa que no es muy grande, una masa de pequeñas dimensiones, lo dice, ¿ya? Que está suspendida mediante un hilo, ¿ya? Y este hilo no se puede extender, o sea, es un hilo inextensible, ¿ok? Que no se puede alterar su longitud. Y también el peso del hilo es despreciable.
A este hilo se lo va a desviar de su posición de equilibrio, que es la vertical. Se lo abandona un poquito, ¿ya? Solo un poquito, porque si es demasiado grande la separación, ya no va a haber el movimiento oscilatorio por una razón bien sencilla. La masa va a influir. O sea, llega a un punto donde se va demasiado y se va a hacer su velocidad cero y ¡pum! Como si estuviera bajo el efecto de una caída libre. Pero eso se logra cuando el ángulo no supera o no sobrepasa a los 15 grados. O sea, una desviación en realidad bastante pequeña en relación a la posición de equilibrio. Ahora, el péndulo va a realizar un movimiento oscilatorio también, movimiento pendular lo llamamos, pero va a estar gobernado por ciertas leyes. Primero, el periodo de oscilación no depende de la masa, como si ocurría en un oscilador armónico. Pero ahora nos dice, el periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del péndulo. Y el periodo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. Si estas dos proposiciones, la segunda y la tercera, los pongo como una fórmula, voy a tener que el periodo es igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad efectiva. ¿Ya? Y muchas veces, a esa gravedad efectiva la vamos a considerar como pi al cuadrado. Y si gustan, verifíquenlo ahorita, si tienen una calculadora o su aparatito celular, 3,14 al cuadrado. ¿Cuánto será? Ya, lo voy a verificar acá en la calculadora que tengo a la mano. Ya, 3,14 al cuadrado. ¿Y cuánto tenemos? 9, no creo que se nota tan bien, ¿no? Se deforma un poco. Se deforma un poco. 9,8596, que es un valor bastante aproximado a la gravedad que nosotros utilizamos en nuestros otros temas de física. ¿Ya? Muchas veces, repito, esa gravedad va a ser pi cuadrado, ¿ya? Y cuando lo sacamos de la raíz, con el pi de afuera se anula, ¿ya? Así que en varias ocasiones vamos a tener que el periodo va a ser directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del pene, ¿ya? Ahorita vienen los problemas, pero una cosita que también quisiera que ustedes complementen acá. Cuando en algunos enunciados ustedes leen esta combinación de palabras para péndulo, bate segundos, ¿ya? Si ustedes encuentran en algún enunciado esto, bate segundos, ¿qué significa? Significa que el periodo de oscilación del péndulo es de 2 segundos. ¿Ya? Que el periodo de oscilación del péndulo va a ser de 2 segundos. Y a ver, chicos, ¿esto en la vida real existe? Sí, muchas veces. Eh, un ejemplo clásico sería, digamos, en los relojes antiguos. Había unos relojes de pared antes que tenían esto, un extremo que oscilaba, ¿no? Algunos le llamaban también el reloj cucú, ¿no? Que daba la vuelta, ¿no? Oscilaba y cada cierto tiempo ya se daba el sonido, ¿no? Eh, Hay algunos médicos, ¿no? Que practican la hipnosis para alguna de sus terapias. Y en la hipnosis también cuelgan un objeto, normalmente es un anillo, y lo hacen oscilar, ¿no? Y el paciente sigue con la vista a ese objeto y al final, ¡pum!, entra en un trance, ¿no?
que los médicos lo llaman, que es es el estado de hipnosis. Y así podríamos imaginar algunos otros ejemplos donde se aplica el péndulo simple. ¿Ok? Entonces, si ya copiaron esta formulita, ahora vamos a lo que ustedes realmente necesitan conocer, que es cómo se resuelven los ejercicios de este tema. ¿Ya? ¿Listo, chicos, para empezar? ¿O faltó algo de la teoría que no lo comprendieron? Ya, parece que no. Entonces, empezamos con la resolución de ejercicios. Y miren, chicos, acá tenemos la ecuación de la posición de un movimiento armónico simple. Ya, yo voy a reproducir a esa ecuación. Tenemos la posición respecto al tiempo es igual a 50 por el seno de 3t más pi medios. Y esto está en el eje X, por eso el I, y la unidad, el metro. Pero ahora, chicos, ¿qué voy a poner justo debajo? Voy a poner la ecuación general de la posición, la que les pedí que ustedes lo anoten. La ecuación de la posición es amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, ¿cierto? Entonces acá por una simple comparación, ¿cuánto es la amplitud? La amplitud es 50. ¿Cuánto es la frecuencia cíclica? 3. ¿Cuánto es la fase inicial? Pi medios. ¿Ya? Miren, ya he identificado el, los elementos y nos piden el periodo de oscilación. Esta es la incógnita. Pero de la fórmula de la frecuencia cíclica, esto es 2pi sobre el periodo, ¿sí o no? 2pi sobre el periodo, esa era la fórmula. Así que yo de acá puedo despejar al periodo, lo intercambio posiciones con la frecuencia cíclica y voy a tener 2pi sobre W. Pero el W, ¿cuánto es? 3. Entonces el periodo de oscilación va a ser 2 pi tercios segundos. Uy, a ver. No sé qué pasó acá. 2 pi tercios segundos. Así que ya tenemos a la respuesta. 2 pi tercios segundos y la alternativa sería la B. Y fíjense, esto es, digamos, más o menos la estructura de los ejercicios de MAS. ¿No? Tienes tu ecuación que puede ser de la posición, que puede ser de la velocidad, que puede ser de la aceleración y simplemente comparas y vas descubriendo cuánto vale la amplitud, cuánto vale la frecuencia cíclica, cuánto vale la fase inicial. Y así se llega a resolver. Profe, no lo entendí. No te preocupes. Con la siguiente las dudas espero que se reduzcan a un mínimo. Ejercicio número 2. Parece que va a dar miedo, ¿no? Porque las alternativas nomás son extensas, pero nada de eso, hijos. Miren, voy a copiar la ecuación de la posición que tenemos acá. Posición respecto a un tiempo t es igual a 5 por el seno de 3t más pi medios.
Y esto está en el eje X y se mide en metros. Ahora, lo voy a comparar con la ecuación general de la posición. La ecuación general de la posición es amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, que se mide en el eje X y en metros. Entonces hacemos la comparación. ¿Cuánto es la amplitud? La amplitud mide 5. ¿Cuánto es la frecuencia cíclica? La frecuencia cíclica mide 3. ¿Cuánto es la fase inicial? Pi medios. Aunque para serles honesto, la fase inicial muy pocas veces se lo va a utilizar en la resolución de los ejercicios. Ahora, nos piden que con esto formulemos la ecuación de la velocidad. Y miren, chicos, la ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿a qué es igual? A W por A o A por W, al fin es una multiplicación, el orden no importa, multiplicado por el coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Esto está en el eje X y se mide en metros por segundo. Entonces, reemplazamos. Si W vale 3 y la amplitud vale 5, vamos a tener 3 por 5 por el coseno de 3t más la fase inicial que es pi medios. Y con eso ya tenemos la respuesta. La velocidad en cualquier tiempo es 3 por 5, 15 por el coseno de 3t más pi medios. Esto se mide en el eje X y la unidad de la velocidad, que son los metros por segundo. Y ya tenemos la respuesta. A ver, hijos, ¿cuál sería la clave acá? ¿Cuál sería La, la clave? A ver si me la indican. A, ¿Cuál, hija? la Muy bien, muy bien. Sería la alternativa A. ¿Listo? Problemita resuelto. ¿Ya? Muy bien, Araceli, muy bien, Stephanie. Profito, disculpe, buenas noches. ¿Puede volver a explicar? Claro, claro. Miren, mira, hija, acá tenemos la ecuación de la posición que viene como parte del enunciado. A esa ecuación de la posición, yo la comparo con la ecuación general de la posición, que lo puse dentro de las fórmulas, de las expresiones matemáticas. Acá con color azul está, la ecuación de la posición es A por el seno de la frecuencia cíclica más la fase inicial. Y simplemente comparo. Por comparación, hija, mira, A es 5, W es 3 y la fase inicial pi medios. Así que nos piden que formulemos la ecuación de la velocidad y la forma general de la ecuación de la velocidad también está en las fórmulas y yo les pedí que lo anotaran. Es frecuencia cíclica por la amplitud por el coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Y lo que hacemos, hija, es reemplazar nada más. El W vale 3, el A vale 5 por el coseno de W que es 3 por el tiempo t más la fase inicial que es pi medios. Y de acá para llegar a esta expresión que está encerrada, ¿qué he hecho? Simplemente he multiplicado 3 por 5. ¿Ya? 3 por 5, 15 por el coseno de 3t más pi medios. Y eso sería en sí todo el problema. ¿Ya? Repito que muchos problemas se van a resolver gracias a la comparación. Ya, ahora sí, paso al siguiente. ¿Ya? Voy a borrar. Y ahora tenemos el ejercicio número 3. Ahora nos dice, un cuerpo
¿ya? Un cuerpo tiene un movimiento armónico simple, ¿ya? Con amplitud de 12 centímetros, ¿ya? Voy a anotar ese dato. La amplitud mide 12 centímetros. La frecuencia es 4 Hz, ¿ya? Y nos piden que calculemos la velocidad máxima, ¿ya? Pero miren, yo con la frecuencia cíclica, perdón, con la frecuencia puedo calcular la frecuencia cíclica, porque miren, frecuencia cíclica es igual a 2 pi por la frecuencia. Formulita no solo de este tema, sino también que lo vimos en la clase de movimiento circular. Reemplazamos 2 pi por la frecuencia que es 4. O sea que la frecuencia cíclica va a ser 8 pi. 8 pi radianes por segundo. Ya. Entonces, nos piden rapidez máxima. Nosotros conocemos la fórmula de la velocidad. La velocidad en cualquier tiempo t, y acá voy a escribir lo que ustedes ya anotaron hace un instante, que es frecuencia cíclica por la amplitud por el coseno, ¿ya? Por el coseno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, ¿ya? Y esto está en el eje X y en metros por segundo, ¿ya? Y ahora les pregunto, ¿cuándo esa expresión será máxima? Los que ya han visto anteriormente el curso de trigonometría me van a poder responder esto. ¿Cuándo la velocidad se vuelve máxima? Va a ser cuando esta razón trigonométrica admite su valor máximo. Y a ver, chicos, ¿quién me dice cuál es el máximo valor que puede admitir el coseno? A ver, por ahí tengo una respuesta en el chat. Muy bien, cumpa. El máximo valor que tiene el coseno es 1, ¿ya? De repente no lo van a ver digamos, en el futuro inmediato, pero un poquito más adelante sí van a ver esto, ¿ya? Que tanto el seno como el coseno tiene un mínimo que es -1 y un máximo que es 1, ¿ya? Entonces, cuando esto es 1, ¿ya? Cuando esto es 1, la velocidad se vuelve máxima. Por lo tanto, la velocidad máxima ¿a qué va a ser igual? A la frecuencia cíclica por la amplitud. La frecuencia cíclica es 8 pi por la amplitud que es 12 centímetros. Pero esos 12 centímetros lo voy a poner así, 0,12. ¿Por qué? Porque eso es el equivalente en metros, que es miren, que son las unidades que están acá en las alternativas. Por eso necesito ponerlo en metros. Y bueno, efectuamos la operación. Yo que estoy acá con una calculadora a la mano, multiplico 8 por 0,12 y me va a salir 0,96. ¿Ya? 0,96 pi, y si es una velocidad, metro por segundo. Ahí está. Nuestro ejercicio
resuelto. Ahí está. ¿Listo? Solucionado. A ver, chicos, con total sinceridad, ¿está complicado esto? ¿Lo están viendo un poco difícil? No. Sí, está difícil. ¿Mm? A ver, uno y uno, más o menos. Les recuerdo lo que les dije al principio. Este tema es bastante formulero. Conoces la fórmula, puedes hacer la resolución del ejercicio que te pongan, pero se tiene que tener muy claro qué cosa es A, amplitud, qué cosa es W, frecuencia cíclica, ¿no? ¿Qué cosa es ese simbolito de la fase inicial, ¿no? Las expresiones de la frecuencia cíclica en función del periodo y en función de la frecuencia. O sea, si eso está claro, no hay quien te pare, ¿no? Pero si por ahí hay desconocimiento de qué cosa representa cada elemento dentro de la fórmula de, ya sea de la velocidad, posición o aceleración, ahí es donde vienen las dificultades. A ver, veamos una más que es similar, digamos. A ver aquí. Nos dice, la ecuación del movimiento de una partícula está dado por esta ecuación. A ver, allá, no sé qué me ha salido acá, reanudar. A ver, disculpen, disculpen. Me salía un mensaje de que se ha cancelado la función de compartir. Ya. La ecuación del movimiento de una partícula está dado por esta expresión. Yo la voy a copiar nuevamente. ¿Ya? X, y tiene que ser en función del tiempo. Posición en función del tiempo viene dado por 0,2 por el seno de 2t más pi cuartos. Y como es la posición, esto se representa, a ver, dice, esto es en el sistema internacional, o sea, esto va a estar en metros. Ahora, lo que hemos hecho en los ejercicios previos, copiaba la ecuación general de la posición, que era amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. ¿Y qué hacemos después? Comparamos. Comparamos amplitud, frecuencia cíclica y la fase inicial. Pero ojo, ojo, que acá estamos en el sistema internacional. Quiere decir que la amplitud va a ser de 0,2 metros. ¿Ya? La amplitud es 0,2 metros. La frecuencia cíclica va a ser 2 radianes por segundo. ¿Ya? Ahora nos dice, halle el módulo de la velocidad en la posición x igual 5 raíz de 11 centímetros. ¿Ya? Entonces, para la posición x igual a 5 raíz de 11 centímetros. ¿Ya? Eh, ¿Qué podríamos sacar? A ver, esta amplitud
0,2 metros es 20 centímetros. Por lo tanto, ecuación de la velocidad. Una de las fórmulas de la velocidad es frecuencia cíclica por la raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. ¿Si han anotado esa formulita? Sí la han anotado. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta, miren. Velocidad, ¿a qué es igual? A la frecuencia cíclica que es 2 por la amplitud que es 20 al cuadrado menos la posición que es 5 raíz de 11 elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos. Entonces, a operar se ha dicho. B es igual a 2 por la raíz de 400 y acá vamos a tener 25 por 11. ¿Cuánto será eso, chicos? 25 por 11 será 5. 275. Y si restamos 400 menos 275, vamos a tener 2 por la raíz de 125. De ese 125, ¿qué puede salir fuera de la raíz? A ver, díganme, ¿qué cosa puede salir fuera de la raíz? Chicos, no les estoy pidiendo gran cosa, les estoy pidiendo qué cosa puede salir fuera de la raíz. Claro, 5. sale el 5, exacto, ¿ya? Porque 125 es 25 por 5, así que sale el 5, que es la raíz de 25, ¿sí o no? Entonces vamos a tener 2 por 5 y dentro de la raíz queda un 5. Entonces, respuesta, la velocidad sería 10 raíz de 5. Y como yo hice el cambio ya a centímetros, esto va a ser centímetros por segundo. Y ya tendríamos la clave. 10 raíz de 5 centímetros por segundo. Ahí está, chicos. Alternativa, la C. Mejor, peor, ¿cómo vamos? Esa es la actitud, mejorando, ¿ya? Mejorando. ¿Ya? Siempre hay que ser positivos, chicos, ¿ya? Si nos dejamos, de repente doblegar por el pesimismo, en definitiva, ahí no te va a salir nada, pues, ¿ya? Siempre hay que tener una actitud positiva, ¿ya? No dejarse llevar por algún tipo de mala impresión, de mala onda o de pesimismo, porque eso no te aporta nada. Más bien, el pesimismo te bloquea, no te deja avanzar, ¿ya? Asúmanlo como que esto sí es un tema posible, sí, que sí se puede llegar a aprenderle, ¿no? De repente a la primera no sea el momento, pero lo ves otra vez y ya vas a acordarte de ciertas cositas. Lo ves una vez más y lo vas a recordar mejor, ¿ya? En la repetición está el gusto, ¿ya? Seguimos. Voy a borrar y ahora atacamos el ejercicio número 5. Uy,
Y decía del problema anterior, hallar su rapidez en la posición de equilibrio. A ver, ¿qué teníamos en el problema anterior? A ver, veamos si lo puedo deshacer lo que he borrado. Sí, ya. Ahora sí pongo la siguiente, ya. Del, del problema anterior, hallar la rapidez en la posición de equilibrio. Así que chicos, yo voy a poner, me voy a quedar solamente con esos datos, ¿ya? Que eran lo de la amplitud y la frecuencia cíclica. Entonces, les pregunto, ¿cómo es la velocidad en la posición de equilibrio? ¿Mínima, máxima, cero? ¿Cómo es la velocidad? Y creo haberlo comentado ya en algún problema. En la posición de equilibrio, y por acá alguien me contestó, muy bien, Kuyur. Ajá. En la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. ¿Ya? En la posición de equilibrio, el cuerpo va a pasar con la velocidad más alta posible. Y la velocidad máxima, lo vimos creo en el problema número 3. La velocidad máxima se daba cuando el coseno admitía su máximo valor, que era 1. Entonces la velocidad máxima va a ser ¿qué cosa? Frecuencia cíclica por la amplitud. ¿Ya? A ver, ¿alguien escribió acá? Ya. Entonces, frecuencia cíclica, lo reemplazamos, es 2. ¿Y la amplitud cuánto es? 0,2. Así que 2 por 0,2, ¿cuánto va a ser? 0,4. 0,4 metros por segundo. Listo. Resuelto, chicos. Y nuestra alternativa sería la B. Ya está. Ya tenemos ese ejercicio desarrollado. ¿Ok? Ahora sí paso al siguiente enunciado. Borro y acá. Un oscilador armónico vibra con una frecuencia de 1/24 Hz y una amplitud A. Si partió de la posición de equilibrio y hacia la derecha, ¿qué tiempo en segundos demora hasta pasar por A medios por primera vez? ¿Ya? ¿Qué tiempo en segundos demora hasta pasar por más A medios por primera vez? Entonces acá voy a hacer un bosquejo de cómo sería el oscilador armónico. Acá, digamos, voy a dibujar acá la posición de equilibrio. Ya, el objeto pasa o empieza el movimiento justo acá, en la posición de equilibrio. Y voy a marcar a un extremo aquí como la amplitud, como la amplitud. Y acá sería a medios. Y como va a ir hacia el lado derecho, justo ahí vamos a tener la primera vez
que va a pasar por acá. Y lo que nos pide el enunciado, chicos, es que determinemos cuánto tiempo emplea en realizar esto, este viaje. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo emplea en desarrollar ese viaje? Ahora, eh, veamos pues, miren, si el dato nos dice que si la frecuencia es 1/24 Hz, 1/24 Hz, entonces la frecuencia cíclica, ¿a qué va a ser igual? A 2pi por la frecuencia. Y esto es 2pi por 1/24. Podemos sacar mitad, mitad y vamos a tener que la frecuencia cíclica es pi sobre 12 radianes por segundo. ¿Ya? A la amplitud lo vamos a llamar A nada más. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a utilizar la ecuación de la posición. Posición respecto al tiempo. ¿Es igual a cuánto? A la amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Ya me desentiendo por un instante de las unidades. Pero miren, chicos, el inicio del movimiento se da justo en la posición de equilibrio. Entonces, con eso yo voy a asumir que esta fase inicial va a ser cero, porque empieza justo en la posición de equilibrio. Lo asumo como tal, ¿ya? Tengo la frecuencia cíclica, entonces reemplazo mejor, reemplazo los datos. La posición respecto al tiempo es igual a A por el seno, ¿ya? De pi sobre 12 por t, ¿ya? Y ahora, cuando la posición es a medios, ¿ya? Cuando x es igual a medios. Miren, voy a resolver una ecuación trigonométrica. A medios, a medios es igual a A por el seno de pi sobre 12 por t. ¿Ya? Entonces, A con A se va, así que el seno de pi sobre 12 por t es igual a 1/2. ¿Y cuál es el menor ángulo positivo? Porque el oscilador fue hacia la derecha. ¿Cuál es el menor ángulo positivo cuyo seno sea 1/2? Y eso lo conocen, ¿eh? Eso lo deben conocer, chicos. Ya lo han visto en geometría. Me imagino que lo han visto en trigonometría, ¿no? En física, ¿quién sabe también? Es 30 grados. Muy bien, Jeremy, ¿no? Solo 30 grados, ¿ya, hija? 30 grados. Pero ahora, 30 grados en radianes, ¿cuánto es? 30 grados, pero en radianes, a ver. Muy bien, Jeremy. Es pisextos. Es pisextos. Por lo tanto, yo voy a resolver ya la parte final de este problemita, lo hago aquí, en esta zona, en este rectángulo de color rojo.
Entonces digo, los ángulos deben ser iguales. Entonces digo, pi medios por t, ¿ya? Es igual a ¿cuánto? Ah, no, era pi sobre 12, ¿no? Discúlpenme. Pi sobre 12 por t es igual a pi sextos. Entonces, pi con pi se va, este 12 pasa arriba y voy a tener que t es igual a 12 sobre 6. Entonces, el tiempo va a ser de 2 segundos. Y con eso ya tengo la respuesta. ¿Listo? Problema resuelto. ¿Ya? A ver, acá probablemente hayan algunas dudas. A ver, alguna parte para ver si lo vuelvo a explicar. ¿Lo vuelvo a explicar, chicos? A ver, pues hijo, no vamos a estar con ese juego de qué tema estoy haciendo. Hemos dicho que vamos a hacer movimiento armónico simple. Ya. Miren, nos dice que el oscilador armónico vibra con una frecuencia, ¿ya? Vibra con una frecuencia de 1/24 Hz. Ese es el dato, frecuencia. Pero a partir de la frecuencia, nosotros podemos obtener la frecuencia cíclica, que se lo obtiene mediante esta fórmula, 2pi por la frecuencia. 2pi por 1/24, le sacamos mitad y vamos a tener pi sobre 12. Ese es el W. Ahora dice, este objeto obviamente está unido a un resorte. Va a estar enlazado a un resorte por acá, ¿no? Y es el resorte lo que le va a hacer oscilar. Ya, y acá vamos a tener. Dice que el objeto parte de la posición de equilibrio, ¿ya? Desde acá, desde el centro, y va hacia la derecha, o sea, el movimiento va a ser en esta dirección. Y dice, ¿qué tiempo en segundos demora hasta pasar por A medios, la mitad de la amplitud, por primera vez? Entonces, la primera vez que llega acá a la mitad de la amplitud, ese es el tiempo que nos están pidiendo. Ahora, yo me voy a apoyar en la ecuación general de la posición, formulita que ustedes ya la han anotado, ¿no? Posición respecto al tiempo es amplitud por el seno de la frecuencia cíclica más la fase inicial, y esto se mide en metros. Pero como el movimiento empieza justo en la posición de equilibrio, entonces yo asumo que la fase inicial es cero. O sea que el ángulo acá no tiene ningún valor. ¿Ya? Entonces, reemplazando la posición en función del tiempo es amplitud por el seno de la frecuencia cíclica que lo tenemos, que es pi sobre 12 por el tiempo. Y ahora nos dice, cuando este objeto pasa por A medios, yo entonces digo que la posición del objeto va a ser justo esa distancia, A medios. Y lo reemplazo, en lugar de poner posición respecto al tiempo, pongo A medios. A medios es igual a A por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo. Se va el A y me va a quedar que el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo es igual a 1 medio. Y 1 medio es un ángulo bastante, bastante conocido, ¿ya? El primer ángulo positivo que tiene seno igual a 1 medio es 30 grados.
Pero 30 grados, acá como tres de sus compañeros me dijeron que en radianes equivale a pi sextos. Si pi es 180, 180 entre 6, 30, ¿sí o no? Pi sextos. Entonces, ¿qué hago acá? Igualo a los ángulos. Pi sobre 12 por t es igual a pi sextos. Así que pi con pi se va, este 12 pasa arriba y voy a tener 12 sobre 6. ¿Cuánto es eso? 2 segundos. ¿Ya? 2 segundos. Y ahí tenemos la respuesta a este enunciado. ¿Ya? ¿Mejor, chicos? ¿Peor? ¿Ya? ¿Un poco más claro la explicación o nada? Sigue, se mantiene la duda. Ok, gracias, hija. Gracias. Ya, veamos el siguiente ejercicio. Dice, tenemos la ecuación de la posición de de un movimiento armónico simple, ¿no? La ecuación de la posición es x igual a 0,5 por el seno de 4t más pi décimos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que en los ejercicios anteriores. X es igual a 0,5 por el seno de 4t más pi sobre 10. Y esto se mide en el eje X y en metros. Lo comparamos con la ecuación general de la posición de un movimiento armónico simple, que es X igual a la amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. ¿Ya? Y no olvidemos que esto es en el tiempo. Posición respecto al tiempo. ¿Ya? Así que comparamos, la amplitud va a ser 0,5 metros, la frecuencia cíclica va a ser 4 y la fase inicial va a ser pi décimos, ¿no? Y nos piden la rapidez máxima. Y esta va a ser la tercera vez que vemos rapidez máxima. La rapidez máxima, ¿dónde se da? En la posición de equilibrio, ¿ya? Velocidad máxima se da en la posición de equilibrio. ¿Y a qué es igual esta velocidad máxima? La velocidad máxima es frecuencia cíclica por la amplitud. ¿Ya? Entonces, frecuencia cíclica, 4. Amplitud, 0,5. 4 por 0,5, ¿cuánto va a ser? 2. ¿2 qué? 2 metros por segundo. Ahí está nuestra respuesta. 2 metros por segundo. ¿Ya? Y es la tercera pregunta, si no me equivoco, donde nos están solicitando velocidad máxima. ¿Ya? Entonces, paso al siguiente ejercicio porque ya necesitamos desarrollar por lo menos uno o dos de péndulo. Ah, y nos piden la aceleración en los extremos. Voy a ver si puedo. Ya. Nos piden la aceleración en los extremos de la oscilación. Ya.
En los extremos de la oscilación, la aceleración va a ser máxima y eso también ustedes lo han anotado. En los extremos, en los extremos, ¿qué se va a cumplir? Que la aceleración, que la aceleración es la máxima posible. Y la aceleración máxima, ¿a qué va a ser igual? A la frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud. Eso también es una fórmula, chicos, que ustedes lo han anotado o espero que lo hayan hecho al menos. Ya les pedí que anotaran esa formulita. Reemplazamos entonces, chicos. La frecuencia es 4 al cuadrado por la amplitud, que es 0,5. Acá tenemos 16 por 0,5. Vamos a tener que la aceleración máxima va a ser de 8 metros por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Listo, chicos? Problemita resuelto también. A ver, alguien se... Ok, correcto. Metro por segundo al cuadrado, la unidad de aceleración. ¿Ya? Siguiente. Otra de movimiento armónico simple. Tenemos la ecuación del movimiento de un movimiento armónico simple es 0,1 por el seno de 5t más 2 pi tercios en unidades del sistema internacional. ¿Qué significa? Que esa amplitud va a estar en metros. Y si nosotros lo convertimos a centímetros, será pues 10 centímetros. Hago lo mismo que he realizado en los ejercicios anteriores. Posición respecto al tiempo es igual a 0,1 por el seno de 5t más 2 pi tercios. Y esto está en el eje X y se mide en metros. Si lo comparo con la ecuación general de la posición, tendría posición respecto al tiempo es amplitud por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Si comparamos amplitud 0,1, frecuencia cíclica 5, fase inicial 2 pi tercios. Entonces, amplitud 0,1 metros, que equivale a 10 centímetros. Frecuencia cíclica 5 radianes por segundo. Y nos piden el módulo de la aceleración, ¿ya? El módulo de la aceleración en la posición de 5 centímetros, ¿ya? Ahora, X igual a 5 centímetros. Pero miren las claves, metro por segundo al cuadrado, 5 centímetros. Esto es lo mismo que decir 5 sobre 100 metros, que es 1 sobre 20 metros. Entonces, eh, aceleración. La aceleración respecto al tiempo se lo puede expresar de la siguiente manera. Es W cuadrado por A por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial, ¿sí o no? Pero chicos, si ustedes se acuerdan, ¿esto de acá qué es? A por el seno de la frecuencia cíclica por el tiempo.
¿Eso qué es? Posición. ¿Ya? Eso es posición. Por lo tanto, la aceleración, ¿a qué va a ser igual? Frecuencia cíclica al cuadrado por la posición. Entonces, para este valor de x, para x igual a 1/20, la aceleración ¿a qué va a ser igual? W, que es 5 al cuadrado por 1/20. Y esto será 25/20. Le podemos sacar quinta. Quinta de 25, 5. Quinta de 20, 4. 5 cuartos metros por segundo al cuadrado. ¿Y tenemos clave? Por supuesto que sí. Sí tenemos clave. Está aquí. Alternativa, alternativa A. Muy bien, Brenda. Correcto, hija. Ya se van retirando, creo. Me parece, o ha entrado el profesor Dante. Ah, no, me pareció que estaba conectado. Bueno, ya tenemos 9 ejercicios. Uno más, porque necesito que vean ustedes uno de péndulo. Ya, al fin. Acá tenemos un problemita sobre péndulo. ¿Ya? Nos dice, ¿cuál es la longitud de un péndulo de periodo 6 segundos? Y la gravedad nos dice que es pi cuadrado metros por segundo al cuadrado. Entonces, chicos, esto es súper fácil. Fórmula del periodo de oscilación de un péndulo. El periodo es 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo entre la gravedad efectiva. Esa es la formulita. Entonces, hay que reemplazar nada más. Nos dicen que el periodo es 6. 6 es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo entre la gravedad efectiva, que es pi cuadrado. Así que ese pi cuadrado sale de la raíz como pi y se va a anular con el pi que está arriba. Ahora, este numerito 2 pasa a dividir, así que voy a tener 6 entre 2, 3. 3 es igual a la raíz cuadrada de la longitud del péndulo. Entonces, ¿qué hago para eliminar la raíz? Elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado, así que vamos a tener que la longitud del péndulo va a ser de nueve metros. Y ya tenemos la respuesta a nuestro enunciado. Y la alternativa sería la E. Resuelto. Resuelto, chicos. Esto estaba fácil, ¿sí o no? Ya. Otro enunciado. Voy a borrar. Y acá tenemos un péndulo bate segundos. A ver si se acuerdan de la teoría. Bate segundos. Lo mencioné, ¿ah? ¿Correcto, Brenda? ¿Correcto, Jeremy? Eso es. Jennifer, correcto. Stephanie, muy bien, han estado atentos. El periodo de oscilación es 2 segundos.
¿ya? Si acá nos dice vatios segundos, vatios segundos significa que el periodo de oscilación va a ser 2 segundos. Y voy a representarlo de esta manera. Ya. Acá es cuando la longitud del péndulo es la inicial. Entonces podemos calcular la longitud de dicho péndulo. Entonces nosotros sabemos que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad efectiva. Vate segundo significa que el periodo es 2. Esto es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud entre pi cuadrado. ¿Qué va a pasar? Pi con pi cuadrado se van a cancelar porque pi cuadrado sale de la raíz como pi. Y el 2 con el 2 también se va a cancelar. Así que vamos a tener que la raíz cuadrada de la longitud es 1. Entonces la longitud del péndulo inicial es un metro. ¿Ya? Ahora luego viene el supuesto. Si el periodo se reduce en un segundo, o sea, si el periodo de lo que era 2 disminuye en 1. Uf, qué difícil, ¿no? 2 menos 1, un segundo. Si el periodo es un segundo, nos piden cuál es la longitud del péndulo ahora. Aplicamos la misma fórmula. Periodo 1 es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la nueva longitud entre la gravedad efectiva, que es pi medios. Pi con pi medio se cancela porque esto sale como pi. Este un medio pasa a dividir y voy a tener que la raíz cuadrada de la longitud es un medio. Entonces, si elevamos al cuadrado, ¿qué vamos a tener? Que la longitud del péndulo va a ser un cuarto. Y si a ese cuarto lo expresamos como decimal, ¿qué vamos a tener? 0,25 metros. Esa sería la respuesta. Y la alternativa sería la C. ¿Qué tal, chicos? ¿Sí? ¿Entendible? Ya, hijos. Y antes que me quede sin alumnos, porque ya se están retirando varios, ya, miren, hemos tenido 11 ejercicios, ya, 11 ejercicios de este temita. Acá, en la presentación que les voy a compartir, yo había puesto unos cuantos problemitas más, ya, que pensaba resolverlos, pero ya si alguien tiene la verdadera, digamos, intención de aprenderlo, en cualquier momento de la clase o de repente terminando la clase, ya sea de geometría o de física, me puede consultar. Yo encantado de la vida. Al alumno que pregunta, yo le ayudo, ¿ya? Yo siempre ayudo al que quiere aprender, ¿ya? Y acá he puesto algunos ejercicios para que ustedes practiquen. ¿Ya? Todo eso lo van a tener como parte de esta presentación. Ya, hijos, entonces, si no hubiera más preguntas, yo estaría terminando acá.
¿Todo ok? ¿Todo chévere? Nada, parece que se han ido todos. Ya, ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos quedamos y el día lunes nos estamos reencontrando con geometría. ¿Qué, hijos? Descansen, descansen, estudien, ¿ya? Y a reforzar este tema cuando ya mañana pues tengan un tiempo libre. Ya, hijos, nos vemos. Un abrazo. Se cuidan mucho.